¿Qué? ¿Estás retándome? Tal vez. Hola, ¿qué tal mi gente? El día de hoy venimos con un nuevo resumen, donde esta vez nuestros protagonistas son un grupo muy conocido, quienes en esta ocasión regresan después de unos años de ausencia para capturar a un enemigo misterioso que se encuentra ocasionando problemas en Horripilandia. ¿Lo lograrán capturar? ¿Quién se encontrará detrás de esta máscara? Vamos a averiguarlo, por eso hoy en Resumen XT te presentamos Nuestros amigos de Misterio a la Orden se encontraban felices de atrapar fantasmas, pero tendrían un pequeño problemita, y ese sería Scrappy Doo, quien debido a sus actitudes en los últimos días es expulsado del grupo, y tiempo después se encuentran como siempre cazando fantasmas, y como de costumbre Daphne es la secuestrada, Shaggy y Scooby son los que más huyen, y las trampas de Fred, como siempre, nunca salen según sus planes. A pesar de eso, es siempre quien se lleva el crédito, al punto de aparecer siempre en primera plana. Todo esto ocasiona los celos de Vilma por nunca ser reconocida, y es así como renuncia al grupo de Misterio a la Orden, junto a Fred y Daphne, quienes también se encuentran molestos. Esto deja muy triste a Shaggy y Scooby, quienes son los únicos que seguirán con su amistad, y 2 años después aún continúan como mejores amigos, disfrutando de unas buenas hamburguesas. Todo muy bonito entre ellos, hasta que de pronto son interrumpidos por un sujeto quien los invitará al parque de diversiones en Horripilandia. Al principio él no acepta, mas sin embargo al escuchar que le pagarán también con comida, esto los motiva, y es así como de inmediato van hasta el aeropuerto, donde se encuentran con el resto del grupo, y Scooby-Doo pues se viste de abuelita, ya que no aceptan perros en el aeropuerto. Y Shaggy, aprovechando que ya se encuentra con sus amigos, intenta motivarlos para volver como amigos, pero estos lo ignoran por completo, ya que aún se encuentran molestos, y emprenden su viaje, donde Shaggy conocería a Mary Jane, el amor de su vida, una señorita un tanto extraña, ya que es alérgica a los perros, pero su comida favorita son las Scooby galletas. ¡Vos me estás jodiendo! Y eso no sería lo peor es que no aceptan perros, pero sí gatos, y Scooby al verlo se le va encima. Un muy bonito viaje. Aún así, al llegar a Horripilandia, son recibidos por Emil Mondavarius, quien fue el que los invitó a este lugar para que resolviesen el siguiente misterio, ya que los visitantes al llegar son unos, pero al irse son otros, como si alguien los hubiese embrujado. Y nuestros protagonistas, quienes aún se encuentran molestos, deciden cada uno resolver el misterio por su cuenta, donde Vilma llega a una especie de ritual que al final no la asusta, ya que pudo notar que estos usaban proyectores, y Daphne se encuentra con un sujeto un poco misterioso, quien anda según en un ritual vudú, pero este le advierte escapar de la isla, y más importante, jamás acercarse al castillo de Horripilandia, donde Daphne cree que este se está burlando de ella, y se va en busca de Shaggy y Scooby, pero Scooby recibe una llamada de parte de un sujeto misterioso, quien lo invita a lo más oscuro del bosque, ya que según le regalará unas hamburguesas, pero al llegar hasta ellas es embestido por un monstruo, quien lo intenta capturar, pero todo esto mientras Shaggy anda de Romeo conquistando a su enamorada. En eso llega Scooby asustado, y al ver a su alrededor, sí era un monstruo, pero de esos bailarines. Y Daphne al llegar, esta los lleva al castillo, donde ellos se niegan a entrar, mas sin embargo les ofrece Scooby galletas, y Scooby dice: ¡Claro! ¡Y ahí! ¡Ay, ay!
y al entrar un ruido a su alrededor asusta a Shaggy y Scooby, pero tranquilos, es Fred quien llegó según siguiendo unas huellas, pero de pronto Marcial. Vilma también llega con el grupo y se une en pareja junto con Fred para buscar pistas. Daphne irá sola, mientras que Shaggy y Scooby Hagan lo que quieran hacer. En eso, Fred y Vilma están siendo vigilados por un enano, quien al mover la palanca provoca que el castillo cobre vida, y es así como este comienza a atacar a nuestros protagonistas, y en un impulso de suerte, Fred logra desactivarla y al investigar el lugar junto con Vilma, se encuentran un video en el cual habla sobre el tipo de comportamiento que puedan tener las personas, algo así como un culto de lavacerebros que logre que ellos cambien su conducta, mientras que Daphne del otro lado ha logrado encontrar una reliquia llamada el Deimos Rictus, que al tomarla esta activa las trampas. Aún así ella logra escapar, mientras que Scooby eructa, provocando así que el dios Shaggy se lance el señor de los memazos. ¿Qué? ¿Estás retándome? En eso llega Daphne con la reliquia y al verlos en su competencia, Te lo dije, Scooby. les toca escapar y al encontrarse con sus amigos se esconden para no ser raptados por los villanos, y ya al salir Vilma comienza a investigar el Deimos Rictus, pero en eso llega un enamorado y le sirve un trago que la terminará dejando ebria, hasta que Scooby corre pidiendo ayuda ya que son atacados por unos monstruos, quienes capturan a Fred y a Vilma, y los demás pues con un poco de suerte lograron escapar, e ideando un plan para rescatarlos. Al dios Shaggy se le ocurre el mejor entre ellos, Salimos corriendo de aquí y que se coman a Fred y a Vilma. y sin nada por hacer, al siguiente día se sorprenden al ver a las personas del lugar actuando como si nada hubiese pasado, así que deciden separarse para investigar, donde Shaggy y Scooby se reencuentran con Fred, quien actúa de una forma un tanto extraña para luego perseguirlos junto con los demás, hasta que logran escapar de ellos con unas motocicletas que se encontraban en el lugar, y a mitad de camino se encuentran con Mary Jane, quien también está siendo perseguida, así que de igual manera escapa con ellos, pero esta, sin darse cuenta, choca con un árbol, demostrándonos que ella también es uno de esos monstruos, y al bajar Scooby de inmediato le advierte a Shaggy, pero este no lo escucha, al punto de terminar en peleas con él. ¡Pelea! ¿Quieres pelear? ¡Bríncale! Y luego de unas clases de artes marciales, Scooby cae en un agujero y sin pensarlo dos veces, Shaggy decide lanzarse para ir en busca de su mejor amigo, e inspeccionando el lugar se encuentran con los protoplasmas de sus colegas, y al encontrar el de Vilma decide soltarla para que ésta regrese a su cuerpo, provocando así que el monstruo que se encontraba dentro de ella muera de insofacto al recibir el calor del sol, y luego Shaggy rescata a Fred y Daphne para que estos de igual manera vuelvan a su cuerpo, pero no fue así, ya que cayeron en el cuerpo del otro, así que Shaggy llega con el Deimos Rictus y vuelve sus almas a la normalidad, para luego ir al sujeto del principio, quien les advierte que sus almas serán extraídas para dar vida a la criatura que dominará la tierra por 10.000 años, pero solo le falta un alma pura y sincera, y esa es la de nuestro amigo Scooby-Doo, quien se encuentra raptado por el mismo Davarius, quien le regala unas Scooby galletas para convencerlo de llevarlo a un sacrificio, mientras que sus amigos idean un plan para detenerlos, pero por un descuido de Shaggy el plan se viene abajo, y al caer mira a un lado a su mejor amigo y se infiltra con ellos para pedirle disculpas por no haber confiado en él desde el principio, pero cuando estaban por escapar, a Scooby le extraen su protoplasma, y Shaggy, al ver a su amigo en problemas, dice: ¡Nadie absorbe a mi amigo! y es así
como Scooby se logra salvar y el villano de esta historia resultó ser nada más y nada menos que Scrappy-Doo. quien gracias al poder absorbido logra volverse una bestia gigante y comenzar así una persecución en contra de Scooby-Doo. En eso Fred nos demuestra que ya es un cinturón negro y no solo una cara bonita, y Daphne de igual manera se encuentra en una dura pelea en contra de este luchador profesional, demostrándonos lo buena que es en las artes marciales, y al darle el último golpe provoca que este caiga sobre los protoplasmas para que cada alma vuelva a su cuerpo y Daphne libere los cristales que al llegar a la luz solar mataría a los monstruos, mientras que Shaggy logra detener a Scrappy-Doo absorbiendo todas sus almas para que éste vuelva a la normalidad. Y todo pasa a ser risas y felicidad, donde Fred y Daphne se dan un beso. Emil Mondavarius es rescatado por Shaggy y cuando creíamos que Fred nuevamente se llevaría los créditos, este le otorga ese poder a Vilma, y es así como Misterio a la Orden está de regreso. Y mientras Scrappy-Doo pues así termina esta historia. Si quieren más resúmenes como este, solo comenten. Deja tu like, suscríbete y activa la campanita. Y recuerda, esto es Resúmenes GT. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.